Hola, buenos días. Nos encontramos nuevamente en un taller. Hoy vamos a trabajar con la técnica de puntillismo. Si bien es cierto que durante el año trabajamos con puntillismo en figuras, en cajitas, hoy vamos a trabajar con una temática navideña y vamos a dibujar una imagen del pesebre, pero bien básico. Vamos a trabajar con Jesús, María y José. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar un bastidor. Puede ser un bastidor, una cajita plana, pero que les quepa la imagen para poder calcarla. Yo les voy a indicar a continuación cómo logré la imagen, porque ustedes saben que trabajamos bastante con una aplicación donde sacamos imágenes y después las colocamos sobre la base para poder pintar. Yo saqué la imagen de Pinterest, les voy a mostrar ahora. Este es el bastidor. Es un tríptico en realidad, venían 3 cuadritos iguales, pero con una imagen ya predeterminada. Entonces yo aproveché la oferta porque estaban en oferta y los compré para pintar sobre esta base o la imagen que ya venía predeterminada de fábrica. Entonces lo que hice fue aplicar una capa de pintura a la tiza, porque como la cubierta de este bastidor es muy lisa o trae como un látex, cuesta después adherir las pinturas, entonces lo que hice fue neutralizarlo con una capa de pintura a la tiza. Apliqué esa capa de pintura y después tenemos que pasar una lija suave, esta lija de agua, para poder sacar todas las imperfecciones. Se fijan que queda, ahí quedan unos pequeños grumitos, y eso se pasa y se saca con una lija al agua. Esta lija P320, ¿ya? Una vez que tenemos preparado nuestro bastidor, vamos a buscar la imagen. Yo acá la tengo, la saqué de Pinterest, y uno la agranda de acuerdo a lo que va a trabajar. Entonces, más o menos ustedes calculan que les quepa dentro del marco, ahí, y me queda perfecta, ¿ya? Entonces ahí las tengo para calcarlas, o si quieren las pueden dibujar, con un calco la ponen ahí y la marcan, o la dibujan. Y además saqué la imagen con color. ¿Por qué razón? Para que ustedes más o menos tengan una idea qué color de base vamos a usar. Si bien es cierto que vamos a trabajar con puntillismo, pero encuentro que el negro es demasiado oscuro para esta imagen y queda bonito. Hay que trabajar con colores muy claros encima, pero también está la alternativa que si yo los espacios, estos espacios los hago con un tono bien suave, con tonalidades pastel, sobre después esa tonalidad, con la base pintada, puedo pasar a aplicar puntillismo con otro tono más fuerte y va a quedar igual bonito. Esos serían entonces los materiales que vamos a utilizar hoy, y lo que vamos a necesitar van a ser solamente pinturas al agua, pinturas acrílicas. Ustedes saben que para el puntillismo la pintura debe tener una consistencia aguada para que pueda caer la gota y realizar los puntos, ¿ya? Cuando digo consistencia aguada, vamos a revolver esta, quiere decir que cuando yo saque una gotita, la pintura caiga con facilidad sobre la superficie. Les digo que esta pintura, ¿por qué razón? Porque a veces nosotros tenemos otro tipo de pinturas acrílicas con la que se pinta realmente en bastidor, pero esa pintura viene muy espesa y no va a servir para generar las gotitas. Entonces les sugiero que compre las pinturas acrílicas decorativas, la que se usa para decorar en madera. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Cargo y descargo, y tiene que tener esa consistencia, que la gotita caiga de esta forma. Si yo saco una carga de pintura y no cae nunca, no tiene la mejor consistencia para trabajar el puntillismo. Vamos a trabajar con eso, y también si tienen alguna pintura dorada, ustedes saben que la corona que trae arriba con el resplandor va en dorado, entonces vamos a tratar de aplicar un poquito de dorado, ¿ya? Este dorado tengo, vamos a utilizar celeste, un poquito de rosa para el tono piel, amarillo y
un tono más oscuro para la túnica de José. ¿Ya? Comencemos entonces. Vamos a pasar suavemente la lija sobre nuestro bastidor para preparar la base. Preparamos la base. Yo ya había aplicado una capa de pintura a la tiza, pero necesito eliminar el fondo. Los colores que pueden traspasar en el fondo, porque recuerden que esto ya venía con un previo estampado, un dibujo que venía de fábrica, que no me gustó. Entonces lo eliminamos. Ahora estos marquitos los venden en estos locales de productos chinos y los venden en blanco también, pero como por ahora no puedo salir a comprar materiales, me acordé que tenía esto que lo había comprado hace un tiempo y justamente para esto, para aprovechar el bastidor, no la imagen que traía predeterminada. A veces están en oferta, aprovechen de comprarlos porque les pueden servir para esto y sale mucho más económico que comprar el bastidor en blanco. La imagen que traía era bien suavecita, por lo tanto el color no me costó eliminar el color de base. Como la pintura que tenía yo a la tiza estaba un poquito seca, entonces por eso me genera esos pequeños grumitos. Es importante que la pintura siempre esté bien disuelta, bien diluida, para que no queden estas cosas encima, que después igual yo la voy a quitar con lija, con una lija suavecita. Entonces ahora vamos a esperar que seque un ratito y vamos a aplicar, a traspasar la imagen para empezar a trabajar. Ya que he pasado la lija y preparé mi bastidor y quedó liso, ahora vamos a colocar el calco y vamos a tratar de que la imagen quede bien al borde de acá de este espacio, al borde inferior, ¿ya? Que quede bien abajo, el borde inferior, para que arriba nos quede un espacio para cielo. Entonces ubica la imagen que les quede más o menos a la misma distancia, centrada me refiero, antes de pasar el lápiz y calcar. Y ahí nos quedó un espacio bien centrada, ahí, y comenzamos a pasar el lápiz para traspasar la imagen. De esta forma, pasando el lápiz, van a traspasar la imagen al fondo blanco para después trabajar con el color base. El puntillismo no lo apliquen en los rostros. Los rostros se pintan de color piel y se dejan libre. Pueden apoyar con wincha, con pegamento, para que no se les corra el molde y les quede derecho. En este caso es pequeño y lo puedo manejar. Después se aseguran y levantan la imagen para ver que han realizado todo el traspaso de la imagen y que nos falta alguna línea. Para la túnica de José, ahí utilicen un color un poquito más oscuro. Para que se pueda identificar los colores más claritos para María.
El modelo que yo les presenté, donde están pintadas las imágenes, viene con arriba, trae unas coronas doradas. Acá no la tiene, pero lo que podemos hacer es, una vez que ya está realizado todo, crear las coronitas doradas. Levantamos. Isidora, ¿el blanco lo tienes tú? ¿Y sí?
Ya que tengo listo la vestimenta, ahora vamos a pintar el rostro con un poquito de color rosado, bien clarito. Rosa claro. Porque recuerden que la parte del rostro no va a ir con puntillismo. Por lo tanto, vamos a dejar libre el rostro. Mucho cuidado con los bordes. Ahí se pueden ayudar con un pincel angular, que es muy fácil pintar los bordes con la punta del pincel angular, para no pasar sobre la línea, para no salir del margen que tenemos acá. ¿Ya? Aprovecho de pintar la carita de el niño Jesús con el mismo color, rosa. Y lo que vamos a hacer para la carita de José, vamos a aplicar un poquito de naranjo y vamos a hacer una tonalidad un poquito más oscura. Ya, ahí tenemos listo. Entonces con este mismo color vamos a sacar un poquito y vamos a aplicar un poco de naranjo. Aplicamos un poquito de naranjo, una pizca para hacer el tono piel. Ahí ya lo tengo. Me quedó un poco fuerte, entonces vamos a aplicar un poquito de blanco. Esperamos que se seque un poquito. Se fijan que aquí uno va viendo que el tono quedó muy fuerte, entonces ustedes lo pueden arreglar. Es solamente una pizca de naranjo para hacer el tono color piel. Ya vamos a esperar que se seque un poquito y vamos a arreglar el color. Le vamos a poner un poquito más de rosa. Vamos a esperar que se seque y lo vamos a arreglar. Y mientras tanto que se seca, vamos a preparar el color bien para que no quede tan rosado. Ahí sí. Ya,
mientras se seca el rostro, vamos a trabajar con los puntitos sobre la túnica y la coronita donde está el niño Jesús. Se fijan que tiene como una túnica. Esa la vamos a pintar de amarillo, pero el amarillo lo vamos a hacer bien pastel para después sobre ese amarillo aplicar los puntos de color dorado, con dorado. Entonces nos ayudamos con un pincel para hacer el color amarillo pastel, un poquito nada más, y un poquito de blanco, y vamos a mezclar. Y así van completando todos los espacios, ustedes van jugando con los colores. No es necesario que lo hagan idéntico, pero más o menos esto es una guía para que puedan trabajar. Y ahora voy a aprovechar de aplicar amarillo también en color clarito en la parte de arriba de la túnica de José para hacer dorada esta parte también. Y así aprovechamos de hacer como el resplandor. Trae esta imagen. Ahí ustedes pueden buscar imágenes que traigan el resplandor y así no les va a costar pintarlo. ¿Ya? Entonces, esta parte que va ahí es parte de la túnica. ¿Ya? Vamos a buscar un color para la túnica de José. Aquí vamos a utilizar un color más oscuro. A ver, color. Pero mientras que se seca todo eso, vamos a comenzar con los puntitos a trabajar con el puntillismo. Y para eso nos vamos a ayudar con herramientas con diámetros pequeños, como el diámetro de un crochet, la parte de atrás, como de un palito, como también la parte de atrás de un lápiz. Todos estos diámetros nos sirven si no tienen herramientas. Estos punteros que usamos para las uñas son fantásticos. Acá vamos a comenzar con la túnica y aquí vamos a utilizar el blanco que tenga una buena consistencia y vamos a empezar a trabajar sobre la túnica realizando puntitos pequeñitos en todo el borde de la túnica de esta forma. Y vamos a rellenar toda la túnica con puros puntos. ¿Ya? Entonces continuamos y vamos adecuando cuál es la mejor forma de trabajar. Siempre la punta debe estar de esta forma recta, no de lado, dejar caer el punto de forma recta para que quede redondo. Así vamos a ir rellenando, avanzando. Como ella, su ropa es muy delicada, entonces tenemos que hacer la semejanza a cómo está vestida la Virgen. Por eso tenemos que ver colores pastel, no colores fuertes. Hay en algunos países donde le colocan colores muy fuertes, pero eso queda a gusto de cada una. Se pueden hacer puntos más pequeños con los palitos de mondadientes. También nos va a generar un diámetro diferente, más pequeño, como para hacer trabajo más fino o en los espacios que son muy pequeños. Ahí podemos trabajar con el palito de mondadientes. Y así vamos completando y rellenando en el fondo las divisiones que hicimos donde va la vestimenta. Y
Poco a poco va a ir tomando forma y se va a hacer más visible las imágenes, porque en este momento no se definen muy bien, pero una vez que ya aplicamos los puntos y vamos generando luces y sombras, ahí se va a definir mucho más. Y cuando hay límites, por ejemplo acá donde termina un paño, ustedes después comienzan con un color un poquito más oscuro y así se va generando la diferencia de la prenda, ¿ya? Ahí terminamos con la parte blanca. Ahora lo que quiero es seguir con el vestido, porque este es el velo, la parte que lleva en la cabeza, el turbante, y ahora el vestido, la túnica larga, el color más oscuro, y ahí vamos a utilizar sobre ese color, que es más oscuro, una tonalidad más fuerte, que es este como azul índigo. Vamos a usar, es muy bonito este color, vamos a mezclar, y se nota que me gusta mucho porque ya el envase es el que tiene menos pintura, que lo utilizo mucho, muy bonito. Entonces revolvemos siempre antes de usar, porque esto arriba trae como un aceite, que no es aceite, pero es un líquido que se va a la superficie y hay que agitar la pintura antes de usarla. Las pinturas son todas al agua, por lo tanto nos permite diluirlas si están muy secas con un poquito de agua. Ahora vamos a hacer los puntitos en la parte de atrás. Y en la parte del vestido los podemos hacer un poquito más grande y realizar quizás algún efecto. Pues acá, aquí voy a utilizar la parte de atrás de un crochet y los voy a hacer un poquito más grande para hacer unas pequeñas coronitas abajo como flores, para resaltar el puntillismo, porque estamos aplicando la técnica sobre el bastidor de puntillismo. Solamente en la parte de abajo voy a hacer estos grandes y después voy a continuar, pero con puntitos más pequeños. Voy a tratar siempre de irme por la orilla para definir dónde termina cada espacio. Ahí vamos bordeando el vestido o la túnica de María. Poco a poco va a ir definiendo la figura. Los voy a hacer un poquito separados porque después vamos a usar el mondadiente en los espacios pequeñitos para hacer otro efecto. Entonces voy generando pequeños espacios para rellenar. Podría hacerlo más juntos, pero lo que quiero es trabajar con más colores. Por eso los dejo más separados. Y siempre va a ir quedando el fondo celeste oscuro. De eso se trata esta técnica. Estamos trabajando con fondos de diferentes tonalidades y aplicando el puntillismo arriba con colores más fuertes para destacar. Y así vamos completando hasta terminar este espacio. Paciencia, yo les sugiero que cada vez que hagan el puntillismo, lo apliquen, esperen que se seque y continúan después. ¿Por qué razón? Porque necesitamos que esté seco para continuar trabajando y no pasar a llevar un punto.
pasar a llevar lo que ya tenemos avanzado. Entonces siempre esperar un poquito de secado para no pasar a llevar. Esta parte, el espacio que queda aquí entre la cara y el cuerpo, es piel, por lo tanto ese pedacito lo vamos a pintar con un color un poquito más rosado para que se note que es piel. Y sobre el color que había aplicado antes vamos a aplicar un poquito de rosado ahí y con ese color vamos a pintar el cuello. Y aquí vamos a necesitar un pincel mucho más fino porque el espacio que tengo es muy pequeñito. Entonces ahí es donde necesitamos pinceles finitos para trabajar esos espacios pequeños para no pasar a llevar el otro color. Acá tengo un liner. El liner es el finito, ya se lo voy a dar el número 2, número 2. Vamos a pintar el cuellito borrando las marcas que quedaron del calco. Eso tienen que tener harta precaución de que no queden las marcas del calco. Entonces cuando ustedes pinten, pasen con un pincel finito sobre la línea para que no quede la línea después. Y no usen calco de este azul porque es demasiado fuerte. Utilicen el calco amarillo, que es más suavecito. Se puede pintar y no va a aparecer el color, no se va a traspasar el color. Ahí ya tenemos listo el cuellito pintado. Y nos falta ese espacio de ahí. Y nos falta la vestimenta de Jesús. ¿Ya? Ahí ustedes tienen que ir viendo qué color, pero yo voy a dejar la vestimenta de Jesús de color blanco y voy a aplicar sobre la base que ya tenía el blanco. Un blanco más intenso. Un blanco más puro, porque el color que tenía aplicado antes es un blanco lino, no es un blanco tan puro. Entonces ahora vamos a aplicar el blanco para que se note en la parte del turbante de María y en el cuerpo de Jesús. Ahí está listo. Ahora vamos a pintar el cuerpito de Jesús. Siempre apoyando la mano para que el pulso quede firme. Apoyen la mano en la que tienen el pincel. Y así no le tambalea la mano. Que se note que es un bebé con colores suaves. Y lo único que podemos aplicar después al niño Jesús es el dorado en la túnica, en el turbante, bien digo. Es un trabajo que va a llevar un poquito de tiempo porque hay que hacerlo con calma para que quede bien definido, para que quede bonito y delicado. Así es que le vamos a dedicar un poquito más de tiempo a este trabajo. Quizás no terminemos hoy en la clase de hoy, pero podemos terminar en otra sesión con José. Y vamos a pintar todo el espacio que nos queda libre. Eso lo vamos a dejar para el final. Ahora que ya tengo listo el manto que lleva arriba María, da la vuelta, por lo tanto esta parte que está acá es parte del manto, ¿ya? Así es que también le vamos a hacer el puntillismo finito ahí, para que sea parte de la prenda y no nos quede separado.
avanzando poco a poco porque es lento, los espacios son bien reducidos, entonces por eso también es más lento el trabajo. Hay que hacerlo con precaución para no estropear lo que ya tenemos. Si llegara a pasar eso y se nos juntan, a veces los puntos se juntan, ahí tienen que retirarlo con un cotonito o con el mismo montadiente con la punta envuelta en algodón. Retiran los puntos que se juntaron. Entonces acá ya estamos terminando todo el manto. Que no se junte el blanco acá en la parte donde va la vestimenta de Jesús porque tenemos que definir límites de un color a otro. Entonces no lo haga muy junto para que se pueda ver bien la definición del cuerpo. Ahí ya no me cabe más. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Porque estos puntos ya son más grandes. Con el montadiente nos podemos ayudar para hacer los puntos más pequeñitos. O con la punta del palo de brocheta, que también tiene una punta finita, también me permite hacer puntos más pequeños. Vamos a probar acá porque necesito un puntito más pequeñito ahí para rellenar ahí. Fija que eso me permite rellenar ese espacio. Entonces ahora vamos a aplicar el dorado para aplicarlo en el turbante de Jesús, del niño Jesús, porque ahí está pequeñito. Entonces aplicamos un poquito y vamos a comenzar a trabajar con el dorado. No se nota mucho el dorado, la pintura no se ve brillante, pero es un dorado. Y aquí utilizamos este puntero que es finito. Y así rellenamos todo el turbante. ¿Se fijan? Ahora podemos definir inmediatamente la curvita del turbante arriba, todo el contorno, y después solamente rellenar. Es mucho más fácil para la que está empezando a trabajar con puntillismo para no salir de los bordes. Entonces trabajan todo el borde y después rellenan solamente el resto del espacio. Como les decía, es un trabajo que requiere tiempo, atención, no es algo que es rápido, es un par de horas, van a poder tener su trabajo terminado, hecho por ustedes. Así ven, lo voy a acercar un poquito para que puedan ver ahí cómo ya se va definiendo. Vamos a completar todo el turbante rellenando.
Seguimos rellenando. Ahora, para poner un poquito más de color, ya terminé de aplicar en el turbante de Jesús. Ahora vamos a aplicar este color morado con puntitos pequeños para rellenar la vestimenta de María. Revolvemos bien la pintura, limpiamos y ahora comenzamos a aplicar los puntitos pequeñitos. Si la pintura está muy espesa, prueben primero. Aquí vamos a realizar un borde en cada punto grande que hicimos en el borde de la túnica, como realizando una pequeña corona en el punto más grande. Voy a mostrar, después les voy a acercar un poquito en la imagen para que puedan ver. Que no abarque mucha pintura, porque si el punto queda muy grande se va a unir con el otro. Eso es súper importante. Tienen que ir midiendo. Si no tienen mucha confianza, tengan una cartulina al lado y van descargando ahí para ver el tamaño del punto que va a generar cada diámetro de las herramientas que van a usar. Si van a usar los acocadores o maderitas con diámetros de diferentes medidas. Y ahora lo voy a acercar para que vean cómo está quedando. Eso es lo que estamos realizando en el borde. Entonces, por el borde de cada punto grande, con un puntero pequeñito, ustedes van a hacer una corona alrededor. Para completar los espacios, porque lo que estamos aplicando es la técnica de puntillismo y se tiene que ver el puntillismo. Entonces vamos a trabajar con colores y puntos pequeños, grandes, para ir completando toda la superficie y vamos a dejar solo los rostros libres. Así, está quedando muy bonito. No se aprecia muy bien quizás en la cámara, pero después les voy a mostrar una fotito cuando esté terminado para que puedan visualizar bien. La idea es que completemos todo el espacio con estos puntitos. Entonces vamos a esperar que se seque un poco eso para seguir trabajando y no estropear lo que ya tenemos avanzado. Vamos a ver ahora qué vamos a aplicar en ese fondo. Entonces ahí yo tengo un color más suave, es un color rosa clarito, y este vamos a aplicar para rellenar la parte de la túnica. También con puntitos pequeños. Siempre siguiendo la línea del borde donde termina, y así vamos a definir y después rellenamos solamente para que no queden espacios sin puntos. Donde cambia un color y comienza el otro más fuerte. Así hacemos el borde de este lado también, para después solo rellenar.
Fijan que está ahora ya tomando forma y se va definiendo el cuerpo, la figura. Así vamos completando. Tiene un poquito más de trabajo que lo otro anterior porque antes pintábamos la superficie de un solo color y comenzamos a trabajar. Ahora hemos aplicado más color de base y tenemos que ir cambiando. Estamos trabajando con un puntillismo más fino porque no se vería bien esto con puntos muy grandes. Por eso necesitamos mucha paciencia, tiempo. Pero vale la pena porque una vez terminado van a ver su trabajo, qué bonito que ha quedado. Así hasta completar todo el espacio y siempre que se vaya viendo al fondo, o sea, no rellenar demasiado, que salga el color de fondo, que no se pierda. Por eso estamos usando tonalidades pastel para poder ver el tono de fondo. Ahí ya apliqué en todo lo que me faltaba. Se fijan que acá en esta parte que pinté el cuerpo, el cuerpito blanco, ¿cierto? La vestimenta del niño Jesús, va a quedar muy plano el color. Entonces necesitamos colocar ahí algo y para eso vamos a hacer un celeste o un verde agua, algo bien suave para aplicar sobre el blanco. ¿Ya? Vamos a hacer un color y lo vamos a aplicar. Preparé un poco de celeste clarito para rellenar ahí. Y eso va a ser un juego con la vestimenta de María porque es celeste. Entonces no estamos cambiando de colores, estamos jugando con las tonalidades más fuertes, más claras. Tratar de que no se junten los puntos para que queden redonditos, bien definidos. Tiene que ser en la posición recta. Ven, ahí se me juntaron dos puntitos y los vamos a tener que sacar porque eso no puede ocurrir. El montadiente vamos a retirar entonces los puntitos que se juntaron ahí. Limpiamos y cambiamos el algodón. Yo le puse algodón en la punta para poder limpiar y retirar los puntos. De esta forma. Colocan el algodón en la punta y lo humedecen un poquito con un poquito de agüita y van a limpiar ahí donde pasamos a llevar. Ahí, listo. ¿Ya? Seguimos entonces aplicando el mismo color. Me voy a ayudar con... Pero todos los puntos de orilla los voy a hacer con el puntero y después vamos a hacerlo con el montadiente para que vean cómo. Con una carga a veces pueden salir dos o tres puntitos, pero no más porque cambia el diámetro. Cambia el tamaño del punto cuando lo utilizamos muchas veces. El primero sale grande, el segundo va a salir más pequeño. Entonces, si queremos que todo sea de un mismo diámetro, tenemos que hacer
para cada punto una carga, pero como estos son pequeños, me permite hacer 2 o 3 puntos con la misma carga. Pero ese es el peligro, es que se me junten los puntos porque están muy grandes. Entonces ahí es donde debo tener precaución. Vamos a pintar la base de la túnica de José y vamos a dejar hasta ahí nuestro trabajo por hoy. Y en una segunda etapa vamos a continuar para que puedan ver terminado el trabajo. Como ven, requiere tiempo porque con los puntos pequeños uno se demora mucho más en avanzar y rellenar. Y los espacios más pequeñitos, ahí es donde vamos a utilizar el mondadiente para poder hacer puntos más pequeñitos y no pasar a llevar el punto del lado, porque ahí es donde se juntan después. Y no queremos que pase eso. Donde yo considere que está muy abierto el espacio y necesito rellenar, aplico el punto más pequeñito. ¿Ven? Ya. Ahora vamos a aplicar la pintura en la túnica, que es un color tostadito. Este color vamos a aplicar. Puede ser café, pero siempre de esa tonalidad como la ropa, las túnicas que usaban eran más o menos de este color, color tierra. Entonces, en base a eso vamos a preparar, y si no lo tienen, ahí tratan de hacer el color. Vamos a utilizar un pincel angular para poder pasar por los bordes sin pasar a llevar lo que ya tenemos avanzado. Siempre hidraten su pincel un poquito antes de aplicar el color. ¿Ya? Este es el color que tengo, que es un siena tostado, y vamos a trabajar en la túnica. Y vamos a dejar esto listo para trabajar en la otra clase. Se fijan que acá, donde está esa línea, es porque ahí llega la parte de la túnica, entonces tenemos que trabajar después con luz y sombra para definir dónde termina la prenda, dónde están los quiebres, los pliegues de la ropa, y para eso utilizaremos el puntillismo más oscuro, más claro, para poder definir esos pliegues de la prenda. Vamos a aplicar un poquito más. Entonces, como aquí va un pliegue, después cuando trabajemos sobre este color, ahí podemos hacer la definición con puntillismos más oscuros y después aclararlo un poquito para que se forme la sombra y la luz, para que se vea reflejado. Cuidado para no salir de los bordes. Tenemos que pensar de qué color vamos a pintar el paño del turbante que cae hacia atrás. Entonces, hay que esperar que se seque para poder aplicar otra capa, porque cuando uno va pasando el color, si no está seco, lo que hacemos es arrastrar la pintura solamente, y como este telón del bastidor no es de tela, es un
un plástico, entonces no absorbe la pintura y queda ahí, queda encima, entonces cada vez que pasamos el pincel se va arrastrando al estar fresca la pintura. Entonces vamos a esperar que se seque un poquito y vamos a aplicar nuevamente otra capa. Estaba pensando qué color vamos a usar ahí en el turbante. Cae, vamos a ver cómo quedaría del color dorado entero. Vamos a aplicarlo acá y queda bien bonito y es mucho más notorio que aplicarlo con puntos. ¿Se fijan? Que ahí se ve mucho más el brillo al aplicarlo en forma plana que con puntos. También tenemos que aplicar dos capas para que se defina mucho más, que es dorado, y se seque una capa y vamos a aplicar la otra. Mientras se seca esa capa, vamos a trabajar en el relleno de la base. Vamos a avanzar un poquito porque vamos a continuar en otra clase para terminar a José. Entonces, lo que yo les sugiero que hagan con una esponja o un pincel mop, este pincel con celeste o azul profundo y blanco, van a ir pintando todo el contorno blanco, como haciendo nubes, haciendo cielo. Vamos a ir mezclando el color para hacer el fondo, que es importante, que también lo tenemos que pintar, quizás no con puntillismo, pero que quede un efecto ahí de fondo. Entonces vamos a ir mezclando el blanco y el celeste, en algunas partes más azul, como generando unas pequeñas nubecitas, y se fijan que si voy aplicando golpecitos así, la pintura se va mezclando y se va integrando solo el color, de esta forma. Por ahí podemos aplicar un poquito de amarillo también, como generando un poquito de luz de sol, que no quede tan frío. Vamos a mezclar un poquito de amarillo y hacerlo de esta forma, bien natural, para completar todo el fondo. Con un poquito más de blanco. Se fijan que de cada color deben aplicar poco, porque si no inmediatamente se va a definir el color. Entonces, mucho amarillo, mucho azul. Vamos a aplicar más blanco para bajar un poco la tonalidad del amarillo. Blanco y una pizca de los otros tonos. Solamente un poquito. Un poquito de celeste. Y vamos bajando la intensidad del amarillo, que fue muy potente. Aplicamos más blanco. Y ahí vamos a ir aplicando el celeste. Y así vamos a terminar toda la superficie sin trabajar, para poder completar. Lo pueden hacer con una esponja, pero con este efecto así se va degradando el color poco a poco y va quedando con un efecto de cielo y nubes más blanco.
y para abajo van aplicando otro color para que quede un fondo, porque esto no puede quedar sin fondo el fondo sin color, toda esta parte plana. Entonces debemos ir rellenando con algún color. Y para abajo lo podemos hacer todo celeste y arriba es donde vamos a hacer el efecto de luces, eso que tiene como un poquito de pintura seca con una lija suavecita, después lo vamos a quitar, lo quitamos eso, ahí ya tenemos listo la parte de arriba de nuestro cuadro. Entonces vamos a quedar hasta aquí hoy. Yo voy a completar para la próxima clase toda la base que quedó sin pintar y la vestimenta de José para solamente trabajar en el puntillismo y sellar nuestra pintura. ¿Ya? Quedamos entonces en esta parte y vamos a continuar en un próximo video.